Vamos a comenzar. Déjenme agarrar mis notas. Bueno, esta va a ser la clase número 5 de esas pláticas. Y esta clase número 5 la voy a titular El plan de Dios de 7000 años. Y todo esto que vamos a hablar está en el primer pasaje de Génesis 1:1, que los 7000 planes de Dios, 7000 años del plan de Dios para la humanidad, está en el capítulo 1, verso 1 de Génesis. Entonces, no sé cuántos de ustedes han escuchado que cuando Dios creó los cielos y la tierra en 6 días, realmente también tiene un significado más profundo, que significa que cada día representa 1000 años de existencia del ser humano. Los primeros 6000 años, y en el séptimo día descansó Dios. Y ese séptimo día que descansó Dios eh, es referido como el día del Señor. Y en otras palabras también es referido como el tiempo mesiánico o la era mesiánica. Y hay pasajes bíblicos como Salmo 98, el Salmo 98, 94, perdón, dice, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer, que pasó y como una de las vigilias de la noche. Salmos 98. Y luego también segunda de Pedro, capítulo 3, verso 8, también nos dice Pedro, refiriéndose al Salmo 98, 94, dice más, oh amados, no ignores esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces, de las 6 días de trabajo, viene el Shabbat, que se llama el Día del Señor. Y muchos de nosotros cuando leemos la Biblia pensamos que se está refiriendo al día semanal, que sí, en verdad sí es lo que está diciendo, el séptimo día es de descanso, por eso en el judaísmo se descansa el Shabbat, no el domingo, ¿ok? Es el sábado, el día de descanso. Pero el sábado se refiere, tiene el significado profundo, es de los 1000 años. Entonces, vamos a aprender también más adelante cómo las festividades o los tiempos de Dios no tan solamente son físicos, sino que realmente es algo más profundo, que en este caso serían el año milenial del Mesías, o los 1000 años del Mesías en la tierra. Entonces, cada sábado cuando nos reunimos, realmente lo que tendríamos que estar practicando es la era mesiánica. Y si nosotros los que hemos estado ya por tiempo en una iglesia o creyentes, debemos de saber que lo que va a venir en el año mesiánico o en la era mesiánica dice que el león y el cordero morarán juntos y no habrá maldad. Entonces lo que tenemos que hacer cada sábado nosotros en una congregación es realmente practicar la era mesiánica. ¿Y qué se practica en la era mesiánica? Es la paz, la armonía entre todos los seres creados de Dios. Entonces, en un sábado, hoy en día en la mayoría de iglesias o congregaciones, la gente se dedica pues a cantar, a bailar, a comer, y decimos, pues qué bonito es congregarse en una iglesia, y esa es la parte física. Pero realmente el propósito de eso es que nosotros nos envolvamos en que cada ser humano que se reúne en una congregación o en una iglesia o en una casa, realmente esa persona experimente la paz. Pero cuando nosotros nos estamos discutiendo y peleando y dejándonos de hablar, de saludar unos a otros, pues estamos haciendo lo opuesto a lo que la era mesiánica está es el propósito de la era mesiánica, que es el año del Señor, no es el día de nosotros. En Isaías capítulo 58 nos dice, si por causa del día de reposo apartas tu pie para no hacer lo que te plazca en mi día santo, y llamas al día de reposo delicia, al día santo del Señor, honorable, y lo honras, no siguiendo tus propios caminos, ni buscando tu placer, ni hablando de tus propios asuntos, dice, entonces te deleitarás en el Señor, y yo te haré cabalgar sobre las alturas de la tierra, y te alimentaré con la heredad de tu padre Jacob, porque la boca del Señor la ha hablado.
Entonces, esta escritura realmente nos está diciendo que si nosotros entendemos el día sábado, que se refiere realmente a la era mesiánica de 1000 años, el Mesías reinando en la tierra, y nosotros promovemos la paz y la armonía donde quiera que estemos, entonces Dios nos promete eh, hacernos cabalgar sobre las alturas de la tierra. No sé qué significa eso, pero es algo o sea, lo que entiendo es de que nos elevará a un nivel muy alto de entendimiento espiritual y de paz. Entonces, también es importante entender que en el Génesis 1, cuando Dios dice, y fue la tarde y la mañana un día, o bueno, no Dios, sino que Moisés fue el que escribió el texto, cuando Moisés dice, y fue la tarde y la mañana un día, nos está diciendo que el día realmente comienza con la oscuridad. ¿Ok? Entonces, realmente la era mesiánica va a comenzar en tribulación, o en cosas negras, oscuridad. Y por eso se llama el tiempo de tribulación, antes de la venida del Mesías. Entonces, es necesario que haya oscuridad para que después venga la luz. Entonces, es importante entender que los años del Mesías van a ser anticipados por tribulación. ¿Ok? Pero yo no voy a hablar de profecía y tampoco voy a hablar bueno, sí voy a hablar acerca de algunos símbolos, pero el punto principal mío, digo, no es enseñar hebreo o simbología o profecía, sino mi propósito es cómo podemos aplicar toda esta enseñanza bíblica en una manera práctica para el día de hoy, para nosotros. Entonces, en Isaías capítulo 46, verso 9 al 11, dice así, Isaías 46, 9 al 11, dice, acordaos de las cosas anteriores ya pasadas, porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo, que declaro el fin desde el principio. Ahora, si nosotros entendemos esas palabras en hebreo, eh, no significa el principio, nada más una palabra, significa Bereshit, que significa desde el Génesis. O sea, yo declaro, o sea, que Dios está diciendo que Él declara el final de los días, el final de los tiempos, de la creación, de la tierra, desde el principio. ¿Y cuál es el principio? Vemos que es Génesis capítulo 1, verso 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, en ese texto, Dios nos da todo el plan de Él en el texto hebreo. Hebreo, ¿ok? No en inglés ni en español. Dice, verso 10, dice, que yo declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será, o sea, hablando en futuro, será establecido y todo lo que quiero realizaré en un futuro. Yo llamo del oriente un ave de rapiña y de la tierra lejana al hombre de mi propósito. En verdad he hablado, dice, y ciertamente haré que suceda lo que he planeado, así lo haré. O sea, lo que Dios, lo del pasado, lo que Dios escribió, lo va a cumplir en un futuro. Entonces, ¿qué es lo que tú y yo estamos esperando como creyentes en Dios? ¿Qué es lo que estamos ahorita en espera? ¿Qué es lo que esperamos nosotros? Como creyentes cristianos o mesiánicos, creemos en la segunda venida del Mesías. Es lo que estamos esperando, la venida del Mesías, el Redentor, la redención. ¿Y qué espera el judío? El judío? Están esperando también la redención, pero ellos están esperando al Mesías que ya debería de haber venido de acuerdo a la profecía. Pero vamos a ver unas cosas que están escritas en sus mismos comentarios. O sea que el fin ya Dios lo declaró desde el principio. Ahora también el libro de Eclesiastés nos dice que lo que fue, Eclesiastés capítulo 1, verso 9, dice, lo que fue, eso será. Y lo que se hizo, eso se hará. Y no hay nada nuevo debajo del sol. O sea, lo que está diciendo Salomón en su escritura es de que lo que fue va a repetirse o va a suceder en el futuro. Y lo que se hizo se hará.
Ahora también Eclesiastés capítulo 3 verso 15 dice, lo que es en este momento ya ha sido y lo que será ya fue. Y Dios busca lo que ha pasado. O sea, el pasado se va a repetir y cosas que ya se dijeron anteriormente van a tener un cumplimiento en el futuro. O sea, en otras palabras, que la profecía o la lectura que leemos en la Biblia, las historias, estamos viendo el pasado. O sea, por ejemplo, la historia de la venida de Yeshua, pues ya fue pasado. Pero ¿qué del futuro? O sea, esperamos la segunda venida del Mesías. O sea, tenemos que aprender del pasado lo que va a suceder en el futuro. Entonces, Dios no hace nada, nada. O sea, Dios no va a traer una tribulación a la tierra, sino es anunciada antes por sus profetas. ¿Ok? Entonces, les voy a dar unas, ¿cómo se puede decir? Herramientas. Eh, Desgraciadamente hay muchas en inglés, no sé si las encuentras en español o si el libro o los libros los puedas encontrar en español, pero hay un escrito del Ramban. El Ramban es un comentarista de la Torá, maestro, y él dice que cada día de la creación representa 1000 años. O sea, lo que aprendemos en el Nuevo Testamento, nosotros como creyentes en Yeshua, no crean que fue una invención de Pablo o una enseñanza de Yeshua o una enseñanza de Pedro. No, estas enseñanzas ya vienen desde muy antiguo, desde Moisés, desde Abraham. Ya los antiguos ya sabían todas estas cosas. Lo único que está haciendo Pedro, lo que está haciendo Pablo, Juan, es repetir lo que ya dijo Abraham, lo que dijo Isaac, lo que dijo Adán, lo que dijo Moisés, lo que dijo David, lo que escribieron ellos, solamente lo que están haciendo los nuevos escritores es repetir lo que ya dijeron los profetas anteriores o los padres de la fe anteriores. Entonces, el entendimiento de la iglesia primitiva, ellos creían lo mismo que los judíos, que cada día de la creación representa 1000 años. ¿Ok? Y hay un libro que no es un libro bíblico, es un libro apócrifo que eh, yo personalmente nunca los rechazo, pero mucha gente proclama que estos libros deberían de ser canonizados o debieron de haber sido canonizados. No están en la Biblia, pero son referencias también importantes. Hay un libro que se llama el Libro de Bernabé o la Epístola de Bernabé, y en ese libro de Bernabé, en el capítulo 15, verso 1 al 5, él también escribe acerca dice que los 6 días se refiere a 6000 años de vida. Y esto quiere decir que cuando venga su hijo, o sea, y hablando de Yeshua, porque Bernabé era un creyente en Yeshua, dice, esto quiere decir que cuando venga su hijo y destruya el siglo del inicuo y juzgue a los impíos y madure el sol, la luna y las estrellas, entonces descansará de verdad en el día séptimo. O sea que el tiempo de la creación, hay pero muchas pruebas, tanto judías como apócrifas, como del Nuevo Testamento, de que esos 6 días representan 6000 años del ser humano en la tierra. Y al final, el séptimo día de descanso le pertenece solamente a Dios y a su Mesías. Especialmente es la era mesiánica. Y también hay un hombre que se llama Ireneo, y este Ireneo, si ustedes lo buscan en el internet o hacen buscan quién es este hombre, Ireneo, él escribió un libro que se llama el libro Contra los herejes. Y este Ireneo era un discípulo de Policarpo. ¿Y quién era Policarpo? Policarpo era un discípulo de Juan el apóstol. O sea que este personaje es del tiempo aproximadamente de Juan el apóstol. Que o sea, el apóstol Juan tenía un discípulo que se llamaba Policarpo. Y Policarpo tenía un discípulo que se llamaba Ireneo. Y ese Ireneo escribió un libro que se llama Contra los herejes. Y en ese libro él menciona también lo mismo. Dice que 6000 años son establecidos para la vida del ser humano. 6000 años. Entonces, lo que yo quería hacer al principio es decir esta enseñanza, que Génesis 1:1 se refiere
o bueno, no Génesis 1:1, sino que todo el capítulo 1 de Génesis de la creación se refiere a 6 días literales de la semana, pero también se refiere a 6,000 años de vida del ser humano en la tierra. El Talmud también anuncia lo mismo, y en el Talmud, en el, en el pasaje que se llama Sanhedrin 97a, ¿ok? Ahí hay un rabino que se llama Ketina, y él dice que 6,000 años es la duración del mundo. También está lo mismo. Dice, pero él escribe, dice, y estará en ruinas durante 1,000 años. La duración del periodo durante el cual el mundo estará en ruinas se deriva de un versículo dice, y el Señor solo será exaltado en ese día, según Isaías capítulo 2, verso 11. Y el día de Dios dura 1,000 años. Y luego hay otro que se llama Abayé, y él dice que en ruinas significa 1,000 años. Y entonces después viviremos en su presencia de acuerdo a Oseas capítulo 6. ¿Okay? Entonces ya vemos que el mundo tiene 6,000 años. ¿Okay? Entonces la enseñanza es esta, que los primeros 2,000 años hubo desolación. Los segundos 2,000 años es el florecimiento de la Torá. ¿Okay? Y los últimos 2 años se llaman la era mesiánica. Esto está escrito en el judaísmo, ¿ok? Nosotros estamos viviendo en la era mesiánica, en los 2,000 años del Mesías. Antes del Mesías estaban viviendo la era de la Torá desde el tiempo de Moisés. Y desde Adán hasta Moisés estaban viviendo en una que le llaman el tiempo de desolación. Entonces, ¿por qué sacan esta enseñanza? Y voy a compartir lo que tengo aquí en mi iPad. No sé si lo van a poder ver, pero lo quise compartir en la computadora, pero la verdad no entiendo mucho computadora. Voy a ver si ustedes lo pueden ver. ¿Ok? Ahí no sé si se pueda ver. ¿Sí lo pueden ver? Háganme señas si lo pueden ver. ¿Ok? ¿Sí? ¿No? Bueno, si no lo ven, es el texto hebreo, es el texto hebreo, y en el texto hebreo lee de esta manera. Dice, Bereshit, Baraj, Elohim, Et, Hashamayim, Ve'et Haaretz. Es la manera que se traduce o se translitera el hebreo. Pero la palabra Bereshit, la tercera parte, la tercera letra de la palabra Bereshit es una Aleph. Y la segunda palabra, que es Bara, también tiene una Aleph. Y la siguiente letra, que se llama Elohim, también tiene una Aleph. Y luego trae la Aleph y la Taf, que la traducen como Et, también tiene una Aleph. ¿Ok? Y luego las últimas dos palabras también tienen una Aleph. Entonces, en el texto hebreo, en el Génesis 1:1, hay 6 Alephs. Entonces, yo la verdad no me gusta enseñar estas cosas mucho porque la gente dice, pues, no sé ni español o inglés y ahora vamos a hablar hebreo y luego esas cosas. Pero es importante, ¿ok? Yo se les dije la semana pasada que hay 4 niveles de entender la Torah. Y este es una de las difíciles de entender, especialmente cuando no hablamos el idioma. Entonces, hay seis letras Aleph en el texto hebreo. Y nosotros, los que hemos leído un poco el hebreo o hemos estudiado un poco, sabemos que la Aleph representa una cabeza y esto significa fuerza o liderazgo. Entonces, por eso dice que Dios es la cabeza, dice que el hombre es la cabeza, y le dice Dios a Moisés, porque quiero que ustedes sean cabeza y no cola. O sea, que sean líderes, que dirijan, que gobiernen. Entonces, la letra Aleph tiene el significado de liderazgo y de fuerza. Y, y esa letra tiene el número, como valor numérico, el número 1. Entonces, se cree o se enseña
en el judaísmo que la palabra Aleph representa a Dios. ¿Okay? Dios es uno y Dios, o sea, esa palabra Aleph representa el poder, representa el liderazgo, la maestría, la fuerza de Dios. ¿Okay? En la Aleph. Entonces hay 6 letras Aleph en el, en el, um, en el texto y cada letra representa a Dios. Entonces cada día de la creación, Dios quiere que en cada día de la creación realmente Él esté en medio de nosotros. Dios quiere habitar entre nosotros. Pero ¿qué sucedió en los primeros 2000 años? El hombre no quiso mucho con Dios. Me empezó la maldad, creció la maldad, por eso Dios tuvo que destruir el, el mundo de aquel entonces, porque el mundo rechazó a Dios y siguió sus propias concupiscencias. Y Dios dijo que no, el hombre había llegado a tanta maldad que Dios tuvo que destruir en el mundo de aquel entonces con agua. Entonces, esas son las primeras 2 letras Aleph. Y si, te digo, como no le puedo compartir lo que tengo aquí escrito yo, me gustaría que lo pudieran ver, pero esa Aleph es la tercera letra de las primeras 2 palabras. Y ellos dicen que como es la tercera letra, significa que están lejos de Dios, alejados de Dios. Pero luego las otras 2 Alephs, que están en el mismo texto, están en la segunda letra. Es la segunda letra de las palabras y significa que el hombre está cerca de Dios. Y luego está las otras 2 Alephs, y esas Alephs están es la segunda letra, y significa que hay una lucha. O sea, en otras palabras, los primeros 2 años el hombre va a vivir alejado de Dios, los primeros 2000 años. Los segundos 2000 años, el hombre va a estar cerca de Dios porque Dios baja, da la Torah a Moisés y la gente tiene conocimiento de Dios a través de la Torah, conocen de Dios. Pero los últimos 2000 años, que son los años que tú y yo estamos viviendo, dice que va a ser un tiempo de lucha de entre los que creen en Dios y quieren servir a Dios con aquellos que se rebelan ante su dominio, ante su autoridad. Y es lo que está sucediendo el día de hoy. Entonces, la Aleph, voy a ver si lo puedo compartir esta parte. A ver si se puede ver esta. ¿Ok? Entonces la Aleph son 2 puntos pequeños que están unidos por una línea en medio y esas 2 puntos de arriba no son puntos, son unas letras muy pequeñas que es la Yod. Y esa Yod de arriba está separada o unida con la Yod de abajo con una Bab en el medio. Y la enseñanza mesiánica de esto es de que el cielo y la tierra, la única manera que van a estar unidos es a través del Bab. Y ese Bab es el número 6, es el número de un hombre, y aparte de eso, la Bab tiene el significado de un clavo. Entonces, que el hombre que se está refiriendo, o la Bab, realmente se refiere al Mesías, a Yeshua, que es el único que puede unir a Dios con el ser humano o traer la armonía entre el cielo y la tierra a través de Jesús, a través de Yeshua, a través del clavo, que es el sacrificio cuando murió. Y esa Aleph, la Aleph, como está escrita con 2 yos y una bab, tiene el valor numérico de 26. Y es el número 26, es el mismo valor numérico que tiene la palabra Jehová o Yahweh, como le llame la gente, que es la Yod Jebafe, que también son el número 26. Entonces, ¿qué tienen todas estas cosas que ver con nosotros? ¿Okay? Esa es la pregunta. Entonces, lo que importa de todo esto que estoy diciendo es de que Dios establece desde el principio de la creación 6000 años, 6 días, para la habitación del ser humano en la tierra. Y Él quiere que el hombre entienda, reconozca que Él fue el que creó los cielos y la tierra. Y si Él creó,
nosotros tenemos que someternos a Él, obedecerle y servirle. Es el mensaje de Génesis 1:1. Pero entonces muchos de nosotros solamente decimos yo creo en Dios. Y digo, seguimos tradiciones, seguimos culturas y pues nosotros pensamos que, pues yo creo en Dios y guardo el Shabbat, pues que hago el Shabbat, pues me voy a la iglesia y allá pues cantamos, oramos, leemos y comemos y pues eso es guardar el sábado. Sin embargo, es la parte física solamente lo que estamos haciendo. Y quién sabe si lo estamos haciendo bien, porque si nosotros somos causa de, de tropiezo para una persona en el Shabbat, lo que dijo Jesús o Yeshua dice que mejor te hubiera sido no haber nacido. O sea, nosotros no podemos ir a la iglesia a decir que voy a alabar a Dios o amar a Dios cuando voy enojado con mi esposo o mi esposa o con alguien que no me cae en la iglesia y pues realmente estamos realmente blasfemando el nombre, usando en vano el nombre de Dios. Entonces, Dios dice que los primeros 2000 años, desolación, los segundos años es la cercanía de Dios y los últimos 2 años, 2000 años, va a ser una lucha entre los seres humanos de servir o no al Mesías. ¿Y qué está pasando? ¿Qué sucedió después de que Yeshua vino? El problema que tenemos en este momento nosotros, todos los cristianos mesiánicos y judíos, todo esto comenzó por el problema de los judíos. Es un problema de los judíos, ¿ok? Y cuando estoy hablando de los judíos es que porque a ellos se les dio la Torá, a ellos se les dio el mensaje, ellos sabían y conocían la profecía, y cuando llega el Mesías, o cuando llega Jesús y decide, y él declara que él es el Mesías, pues hay una lucha entre ellos, entre el judaísmo. Digo, el cristianismo ni existía en ese entonces. Hay una lucha entre los judíos de si Yeshua o Jesús es el Mesías o no. Ese fue el problema. Aceptar o no que él era el Mesías. Entonces los lo aceptaron, pues lo proclamaron y hasta nosotros ha llegado. Pero sin embargo, había uno, y uno de esos era Pablo, que él perseguía a los que creían que Yeshua era el Mesías. Era un perseguidor de esta enseñanza. Sin embargo, vemos que después en la historia dice que se le aparece Yeshua y él se convierte y acepta y cree, y ahora decide servirle a él. ¿Ok? Entonces, el problema que tenemos el día de hoy es estamos viviendo los últimos 2000 años, que es un tiempo de guerra entre los que creen y los que no creen en Dios y su Mesías. Y eso va a suceder hasta que no venga Él por segunda vez, los que creemos que Yeshua es el Mesías. Entonces, artículos modernos, como la prensa judía de Nueva York, hay un artículo que se hizo, y lo hizo un hombre llamado, un rabino, que se llamaba, o se llama Sholom Klass. Él escribió un artículo en el periódico, en la prensa judía de Nueva York, y él dice así, él hizo un artículo que se llamó La venida del Mesías, y escribió este artículo. Dice en el periodo, él dice que había una gran expectativa judía por un Mesías personal en el primer siglo. La creencia en un Mesías personal se alcanzó su máxima tensión durante el periodo del siglo I, cuando Roma envió a sus procuradores despóticos a gobernar Judea, y el yugo era sumamente opresivo, y los judíos esperaban un líder a quien Dios enviaría para articular su espíritu latente de rebelión y liberarlos de la tiranía romana. O sea, ellos estaban esperando a su Mesías en el primer siglo. Por eso cuando leen el pasaje de Mateo, si no me equivoco, Mateo capítulo 1 o capítulo 2, cuando Andrés va con su hermano Pedro, le dice, Pedro, dice, hemos encontrado al Mesías. O sea, porque si te pones a pensar en esas palabras, hemos encontrado al Mesías, significa que lo estaba buscando o estaban esperando al Mesías en el tiempo del primer siglo. ¿Ok? Entonces, nosotros
le digo, podemos hablar mucho de esto y muchas pruebas, muchos, tanto le digo, como el libro de Bernabé, Policarpo, el Rambán, los comentaristas judíos presentes, todos están esperando el tiempo del Mesías en este momento. Pero ahí hubo un problema. Ellos dicen que el Mesías se retrasó o no vino el Mesías porque las iniquidades del pueblo eran demasiadas. Es lo que dicen ellos, que el Mesías no ha venido porque la iniquidad es mucha. O sea, ellos esperaban el Mesías al final de los primeros 4000 años, que fue en el primer siglo. Ahora, nosotros sabemos que por la predicación de los discípulos, que ellos proclaman o proclamaron que Yeshua había venido y él era el Mesías que iba a restaurar al pueblo de Israel. Ahora sí, voy a empezar con algunos textos para, para entender cuál es la aplicación personal de esta enseñanza para nosotros. Y te digo, esto está en Génesis capítulo 1:1, ¿ok? Entonces, voy a empezar con Corintios capítulo 10, primera de Corintios 10, que ya lo hemos leído muchas veces, muchos de nosotros, pero este pasaje a mí me llena, o sea, me levanta, me hace recapacitar en cosas que a veces se me olvidan. Entonces, 1 de Corintios 10, 1 al 15 dice así, dice, no quiero, hermanos, que ignores que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo o el Mesías. Dice, pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Dice, más estas cosas, y esto es muy importante, esto yo ¿cómo se llama? Lo subrayo y lo pongo con letras muy, muy fuertes, dice, más estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seas idólatras. Pero fíjense el texto que está hablando, ¿qué? Para que no codiciemos. ¿Qué es la codicia? Es un mandamiento. No codiciarás. No seas idólatras. Otro mandamiento. Dice, no forniquemos. Otro mandamiento. Ni tentemos al Señor. Otro mandamiento. Dice, ni murmuréis. Otro mandamiento. Dice, pero lo que está diciendo el apóstol Pablo a los Corintios, dice, estas cosas acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros. ¿Y quién cree que dice que nosotros? Dice, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Los fines de los siglos. Cuando leemos las escrituras, tenemos que poner atención a estas palabras, porque esto es lo que está anunciando Génesis 1:1, la duración del ser humano en la tierra. Ahora, la pregunta que yo te voy a hacer, o sea, mi punto principal es esto, o sea, mi enseñanza de lo que está siempre en mi espíritu, en mi corazón desde hace muchos años, es este. A mí no me interesa mucho enseñar el hebreo, ni el valor de las letras numéricas, ni tanta profecía. Lo que me interesa a mí es qué es lo que yo voy a hacer. Es, por ejemplo, si alguien me dice, mira, me encontré una receta bien, pero bien sabrosa de un pastel y tiene chocolate, tiene fresas, tiene vainilla y tiene canela y me dan oh, ya lo estoy viendo los ingredientes que están poniendo ahí y dijo, ay, qué sabroso se oye, pero nunca hago el pastel. ¿De qué me sirve tener la receta si no pienso nunca hacer el pastel? Pues nada más me lo imagino y me lo saboreo, pero no lo experimento. Entonces, cuando nosotros leemos la Biblia y decimos, ay, mira que si 6000 años, y mira que Dios prometió al Mesías, y esto va a suceder, ¿y qué tiene que ver todo esto? O sea, ¿de qué me sirve tanta información? Es lo que yo siempre desde muy joven, me puse a pensar, ¿a mí de qué me sirve tanta información? Si no pienso hacer nada con ello. O sea, esto que estamos viendo, lo que está escribiendo Pedro y Pablo y todos ellos que eran judíos, vivían igual. Eran unos judíos solamente común y corrientes, ¿cómo es la palabra? Ordinarios, que así como tú y yo.
Nacimos en una casa y vamos a la iglesia, no comas puerco, ve al sábado a la iglesia, cómprate unos vestidos y unos zapatos buenos para que vayas a la iglesia, tu ropa del sábado. Y, oh, sí, pues somos muy religiosos, muy guardadores del sábado y no como cerdo y esto, pero realmente no hay nada real en lo que estamos haciendo. Simplemente somos seguidores o imitadores de algo que ni entendemos. Pero esto que estamos hablando es, yo no sé, yo no sé tú, pero a mí se me enchina la piel, como dicen, de nada más escuchar este tema, de que Dios tiene un plan para nosotros de 6,000 años. Y estamos, tú y yo, viviendo en los últimos, y no estoy diciendo últimos 2000, estamos viendo tal vez en los últimos 100 de años, o tal vez en los últimos decenas de los años. Entonces, hoy en día ya no hay temor de Dios. O sea, la gente dice, tú quieres espantar a la gente con que viene Dios y va a destruir el mundo con fuego y va a mandar a los nicos al infierno. Y siempre sacan con esos mensajes de los cristianos. Pues miren, pues este mensaje viene desde Génesis 1:1. Por eso nos da la historia de que Dios destruyó al ser humano, algo que Él amó, algo que Él planeó a su imagen y semejanza para que vivieran en esa tierra, en esto inmundo, en esto terrenal, lo elevaran a un nivel espiritual muy alto. Sin embargo, nosotros no estamos haciendo ese trabajo. Solamente repetimos palabras o hablamos de Dios, pero no tiene sentido para nosotros estas cosas. Entonces, el, eh, el escritor de Crónicas, creo que fue Salomón el que escribió este texto. Bueno, no lo escribió él, sino que él fue el que dijo las palabras en Primera de Crónicas 29:15. Él dice, porque nosotros, extranjeros y advenedizos somos delante de ti. En su oración, cuando edificó el templo, él le dice a Dios, Dios, nosotros somos extranjeros y advenedizos, somos delante de ti, como todos nuestros padres. Y nuestros días sobre la tierra son como sombra que no dura. O sea, nosotros ahorita nos despertamos esta mañana y tal vez, vamos a hacer unos hot cakes, unos huevos, ¿qué vamos a desayunar? ¿Qué vamos a cenar? ¿Qué me voy a poner? ¿Voy a jugar? ¿Voy a correr? Y empezamos a ver en qué gasto el tiempo y la energía. Pero lo que deberíamos, o sea, lo que el texto nos está diciendo es que nosotros, el tiempo que tenemos aquí, tenemos que hacer que, que este mundo pueda ser una habitación eh, honorable para Dios. Para eso creó el mundo, para habitar entre nosotros. Entonces, el Salmo 39:12, él escribe una oración y dice, oye mi oración, oh Jehová, y escucha mi clamor. No calles ante mis lágrimas. Dice, porque forastero soy para ti y advenedizo. La palabra advenedizo significa extraño o intruso. Dice, porque forastero soy para ti y advenedizo como todos mis padres. Yo, por ejemplo, yo no tengo padre. ¿Por qué? Pues murió. Ya pasó. Al rato voy a morir yo y tal vez se queden mis hijos. Y después mueren mis hijos y siguen sus hijos. O sea, todos nosotros vamos a pasar, estamos pasando de largo nada más. ¿Cuántos días? Vamos a ver más adelante que el Salmo 90 nos dice que nuestros días son 70, 80 años, máximo. Entonces, ¿cuántos años? Si yo voy a vivir 80 años, ¿cuántos me quedan? ¿Y qué voy a hacer con esos años, con ese tiempo? Entonces, Pedro escribe, oye, o sea, estos que estoy leyendo son puros pasajes bíblicos que son como tal vez consejos de Pedro, de Pablo, de Juan, de Moisés, que se nos dicen a nosotros que nos han alcanzado estos días. Y Primera de Pedro, capítulo 2:11 dice, amados, Primera de Pedro 2:11, dice, amados, yo les ruego como extranjeros y peregrinos, otra vez, porque estos conocían bien que nosotros solamente vamos de paso. Dice que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, glorifiquen a Dios
¿Cuándo cree que van a glorificar a Dios? Dice, en el día de su visitación. Al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, dice, sométanse a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. Y da muchos consejos Pedro ahí en esa epístola de él. Luego Pablo, también Pablo, en el capítulo 5 de Efesios, también da una receta espiritual para cada creyente en estos días. Y dice así, Efesios 5, dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. O sea, lo que está diciendo que nosotros debemos de vivir como el Mesías vivió. Dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a los santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni trujanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro o que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie les engañe, dice, nadie les engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seas pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Verso 14 dice, por lo cual te dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Y luego verso 15 y 16 dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. O sea, si están poniendo atención, yo les dije que los primeros 2 años, los primeros 2 días representan 2000 años, y esos años eran cuando el hombre estaba más lejos de Dios, que se corrompió tanto así que tuvo que llegar Dios a destruirlo con agua. Los siguientes 2000 años, Dios envió la Torá en el monte Sinaí, y a través de la Torá había un acercamiento más hacia Dios. Y los últimos 2000 años va a haber una guerra entre los que creen y los que no creen en Dios y en su Mesías. Y a estos días le llama también días malos, días peligrosos. Entonces, ¿qué dice el texto? Dice, aprovecha bien el tiempo. Aprovéchalo. O sea, que realmente tu tiempo en la tierra tenga un valor. Y no sé, yo no sé cuántos de ustedes, pero eh, nosotros trabajamos, bueno, aquí en Estados Unidos se trabaja, la mayoría de nosotros trabajamos por hora. Y cuando vas a aplicar por un trabajo, te preguntan cuánto quieres ganar. Y entonces tú le das un precio a tu hora. Y mucha gente, pues la mayoría de gente aquí en Estados Unidos gana bueno, aquí en Texas, entre unos 10 a $20 la hora. Entonces, mi hora vale 20 la hora o 15 la hora. Es lo que vale tu hora y es lo que te pagan. Pero realmente dice Dios que el tiempo que Dios nos estableció, vale una vida eterna. O sea, no tiene valor el tiempo. Tu tiempo no tiene valor. Entonces, si valoramos el tiempo, vamos a aprovecharlo bien. ¿Y en qué estamos invirtiendo nuestro tiempo? Es el mensaje. O sea, Dios nos dio 7000 años para establecer su reino. 6000 años para el ser humano, 1000 años para su Mesías, y después de los 1000 años viene Dios. Dice que el mismo Jesús le entrega todo al Padre para que el Padre sea sobre todos nosotros. ¿Ok? Entonces, yo no sé, pero ustedes, pero a mí, aunque diga que no, pero sí afecta mucho todo lo que está sucediendo, lo que sucedió hace unos años. Yo recuerdo cuando tenía unos 14 años, 13 años, yo escuchaba a los ancianos decir, oh, ya Cristo viene. En el año 2000 se termina el mundo, en el año 2000. Y pues yo estaba joven, tenía 13 años, 12 años, y yo decía, pues, ¿por qué dicen eso? O sea, yo pensaba, dije, cuando yo llegue al año 2000, pues voy a estar joven. No, yo no quisiera que se acabara el mundo, y empezaba a pensar eso.
Recuerdo que ya estaba casado en el 2000 y fue cuando le llamaban el 2K, aquí en Estados Unidos, el 2K. Y todos estaban esperando el fin del mundo. ¿Y qué pasó después el primer día de enero del 2001? Nada sucedió. Despertamos todos, nos quedamos dormidos y despertamos y sigue la computadora andando, sigue todo caminando. No vino Dios, no vino el Mesías, no se acabó el mundo. Pues vamos a seguirle a nuestras cosas. Era una mentira, era una gran mentira. Y luego, después de eso, en el 2012, había otra profecía, que en el 2012, de acuerdo al calendario maya, ya se iba a acabar el mundo, ya no había más tiempo. O sea, estaban otra vez los creyentes o que se envuelven en esas cosas, se va a acabar el mundo. Y pasó el 2012 y no pasó nada. Hasta una película sacaron el 2012. No sucedió nada. Y luego en 2017, otra vez, que en el 2017, aquí hay pruebas, sacan versos bíblicos de que ya viene el fin del mundo y pasa el 2017 y no hay nada. Ahora no sé si haya otra ola de personas que estén predicando otras cosas, porque si no pasó en el 2000, no pasó en el 2012, no pasó en el 2017, ahora ¿cuándo es? Y empiezan estos pastores o rabinos a promover fechas, pero cada que promueven una fecha y no sucede, ¿qué creen que sucede? Sucede algo y no se están dando cuenta, que tu fe y mi fe viene para abajo, para de muchos, porque nosotros estamos esperando la venida del Mesías y no viene, y no viene, y no viene, y no viene. Entonces dice, pues yo me voy a morir, no va a venir, y pues, ¿por qué no la gocé? Aquí el mundo es muy bonito, o sea, eh, me abstengo de no comer puerco, cada sábado voy a la iglesia, tengo que pagar diezmos y tanta religiosidad, pero ¿realmente de Dios vendrá o no vendrá? Y entonces, esto de que estamos hablando, no crean que está sucediendo en este momento. Los discípulos como Pedro, como Juan, y ellos estaban esperando el Mesías en aquellos tiempos, porque él dijo que venía pronto. Pero realmente la profecía dice que eran 2000 años de desolación, 2000 años del conocimiento de Dios en la Torá y 2000 años mesiánicos. 2000. Pero no sé si ellos lo entendían así o no, pero parece que sí. Pero como que esperaban, no sé, milagro que ya vinieran cualquier día. Entonces Pedro, eh, a través del Espíritu de Dios, escribe en el capítulo 3 la segunda carta de Pedro, y él escribe esta parte que me quiero concentrar en esta mañana. Dice así, dice, amados, segunda de Pedro 3, dice, amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengas memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Dice, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora, dice, están reservados por la misma palabra, están reservados, fíjense las palabras que está usando, están reservados, o sea, para un futuro, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Dice, mas, oh amados, no ignores esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá. Esa es la manera que escribe Pedro es como, está seguro de lo que está diciendo.
el día del Señor vendrá, como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán como gran estruendo. Y cuando dice ladrón en la noche es que nadie sabe cuándo vendrá. Y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, dice, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Es como que, eh, oye, si sabes que te va a llegar el día, y aunque nosotros vivamos en este tiempo y no venga el Mesías, vamos a morir. Y después de que me llegue el día de la muerte, saben lo que va a pasar, ¿verdad? De acuerdo a la escritura, va a venir un juicio. Después de la muerte hay un juicio. Y ahí, o sea, como de veras, digo, no, hay gente que dice, no me importa. Si me manda al infierno, que me mande. Y si me quemo, que me queme. No me interesa y no creo en Dios, no creo nada de eso. Yo me voy a morir y ya se acabó. Pero de acuerdo a la escritura, no va a ser tan fácil como, tan sencillo como parece, sino que dice que Dios va a destruir a todo aquel que me niegue o predique o enseñe en contra de lo que él ya mandó a Moisés y a sus profetas a escribir. Son 6.000 años, como les digo, de tiempo para el ser humano. Entonces, el Salmo 90, el Salmo nos, y aquí quiero terminar con este pasaje de Salmo 90, y este Salmo 90 fue escrito por Moisés. Él escribió este Salmo. Y eh, el título del Salmo, de acuerdo a ciertas Biblias, le titulan a este Salmos la eternidad de Dios y la transitoriedad del hombre. O sea que el hombre es pasajero. Y dice así, dice, tú, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos, oh hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer, que pasó y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como un torrente, como torrente de aguas. Son como sueño, como la hierba que crece de la mañana. En la mañana florece y crece y en la tarde es cortada y se seca. Porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros a la luz de tu rostro. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Y luego dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Enséñanos a contar nuestros días. Es lo que que escribe este Moisés. Y es una cosa que yo personalmente no todos los días porque es mentira, pero cuando me acuerdo yo, digo, mis días tienen que tener valor. Y no es en cuánto gano en el día, si hago $1,000 o $10 o $100 al día. Es cuánto vale mi tiempo o qué estoy haciendo ante los ojos de Dios. Porque a Él es el que le voy a dar cuentas. Él es el creador. Entonces, el punto de estas enseñanzas que yo quiero dar, le digo, la semana que viene, si Dios nos da vida, vamos a estudiar ahora los tiempos. Este es el tiempo de Dios que estableció de 6.000 años. Pero de los 6.000 años, vamos a empezar a ver cómo Dios, en el verso 14 de Génesis 1, Él establece los Moadim. Esos Moadim se llaman las fiestas solemnes, que hoy en día la mayoría de nosotros, eh, pienso yo, por lo que yo veo, realmente blasfemamos el nombre de Dios con las festividades, porque las festividades de Dios no es comida ni bebida, no es andar haciendo jalas ni andar prendiendo velas, que esos son símbolos solamente de algo muy hermoso que viene detrás del simbolismo. Y si no estamos haciendo lo real, solamente símbolos, realmente
estamos burlándonos de la palabra de Dios. Y ese es mi énfasis en estas enseñanzas que quiero dar, que ya es necesario que, pues, que alguien escuche. Yo no quería hablar de esto anteriormente y no quería ni siquiera dar mi cara, porque no sé, tal vez era un cobarde, pero siento yo que ya es necesario que alguien hable de lo que está sucediendo alrededor de las iglesias o en el medio mesiánico, queriendo agradar a Dios a través de cosas como no comer pan y prender una vela o no sé, sonar un shofar, cuando nada de eso ni siquiera se acerca a un porcentaje del mensaje verdadero de la palabra de Dios. Entonces, eh, el mensaje te digo, de los mesiánicos, que Pedro, Juan, Pablo están hablando, es de vivir una vida en santidad y te están dando todas las cosas. No seas chismoso, no hables cosas vanas, no te enojes, no guardes rencor. En estas cosas, dice, deberías de estar enfatizándote en vez de estar enfatizándote a ver si usas el velo o no, si comes carne o no. Y esto es lo que yo quisiera hablar. La siguiente semana que viene, si Dios nos da vida, digo, capítulo 1, verso 14, es el que nos vamos a enfatizar la semana que viene de los Moadim. Y si Dios nos da vida, vamos a estudiar cada fiesta, cada festividad y el significado espiritual de la fiesta. No nada más lo que se debe hacer en la fiesta. Por ejemplo, voy a tocar un poquito un poco de lo que quiero decir. Por ejemplo, en este tiempo, Hanukkah, que estamos viviendo el tiempo de Hanukkah ahorita, Hanukkah no es una festividad establecida por Dios, no es, pero se fue establecida por el pueblo de Dios, igual que la fiesta de Purim en el libro de Esther, y que muchas personas que ni siquiera entendemos las cosas bíblicas, empezamos a decir que esto no es de Dios, que esto es un invento de los judíos y cosas así, pero si saben el significado de esto, que realmente es bíblico. O sea, ser una luz. Lo que es Hanukkah es encender un día, es que realmente enciendas una vela diaria, que le vayas añadiendo a tu luz diariamente. Eso es lo que significa Hanukkah, pero desgraciadamente hacemos buñuelos y donas y hacemos aceite con todo, diciendo, oh, ese es Hanukkah. Esa es discúlpenme la palabra, es una payasada. No es algo ni siquiera que se acerca al mensaje. Ahora, ¿es malo comerte las donas o los buñuelos o Hanukkah? No, es una tradición muy bonita, pero no es el mensaje, simplemente no es. Pero es una tradición y es una tradición bonita, física, pero no es el significado. Entonces, si me estoy concentrando en las donas y en los regalos de Hanukkah, pero no me estoy concentrando en incrementar la luz de mi alma para que venga y realmente sea completa con Dios, pues realmente estoy haciendo una burla de algo verdadero y bonito que trae el mensaje de la festividad. Entonces, la semana que viene, si Dios nos da vida, vamos a empezar a estudiar las fiestas y la primera fiesta que vamos a estudiar es el sábado. El sábado no nada más es ir a una iglesia o cantar. Tiene un significado pero muy fuerte y muy bonito, pero que realmente, desgraciadamente, no se enseña. Nunca, bueno, yo desde que fui a la iglesia no se enseñaba eso. Solamente te enseñan, te digo, no te pongas pantalón, ponte tu velo, tráete tu dinero, tráete tu Biblia y siéntate y escucha. Eso es la iglesia. Pero no nos enseñan realmente el significado espiritual o simbólico verdadero de la festividad. Entonces, eso es lo que yo me quiero concentrar. Son 7 fiestas y nos vamos a tardar ahí, pues, en cada fiesta. Y la verdad, cada fiesta trae muchísima enseñanza, pero lo voy a tocar solamente muy, muy superficial, que nos va a llevar 7 semanas, porque son 7 fiestas. Y si tocamos Hanukkah y el otro Purim, pues son 9. Entonces, eso es lo que yo quisiera que nos enfatizáramos. Entonces, los 6 días de la semana son 6,000 años que tú y yo estamos viviendo ya en los últimos minutos
del tiempo de Dios. Y después de eso viene su milenio de su Mesías. Y en el reino del Mesías no va a entrar ni fornicario, ni hechicero, ni chismoso, ni borracho, ni mentiroso, ni ladrón, nada de eso. No pueden ser parte del reino del Mesías. Entonces, ¿en qué me voy a concentrar yo? O con qué yo quisiera animarte a que te concentraras, es concéntrate en entrar al reino del Mesías. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ya nos dieron la receta, tanto los profetas como los salmos, como las enseñanzas del Mesías Yeshua y como las enseñanzas de sus discípulos. Tenemos todo esto, que desgraciadamente cuando vas a una iglesia o a un lugar donde enseñan la Biblia, les molesta escuchar estas cosas. Queremos escuchar cosas nuevas, cosas secretas que realmente no. Es como les digo. Y con esto quiero terminar ya por último. Miren, yo cuando llegué a Estados Unidos, pues no hablaba inglés. Y recuerdo que yo batallaba mucho porque me preguntaba de las palabras en inglés, me las decían y al minuto, 2 minutos ya se me olvidaba. Entonces pasó un tiempo, ya tenía como 2 años aquí en Estados Unidos, cuando llega un señor a mi casa, bueno, a la casa de mi tío, y dice, estoy vendiendo unos estudios de inglés con cassettes y unos libros. Y pues yo no tenía dinero, pero lo poco que tenía, dije, pues si quiero aprender inglés, tengo que comprar estos cassettes y estos libros. Me los compré, pero en los cassettes no tenía yo dónde poner mi cassette y escucharlo. Solamente leía el libro y al leer el libro pues no entendía nada. Agarré y lo puse en su portafolio donde venía. Muy bonito el curso de inglés. Ahí lo tuve guardado 2 años. Por 2 años no sabía nada. Tenía las herramientas, pero nunca hice el tiempo de agarrar y aprender inglés. Batallé en trabajos, batallé en comunicarme con la gente. Era una batalla que tenía. Y pasaron 2 años y llegué a California. Y ahí en California no había ayuda. Entonces tuve que agarrar y pedir cómo poner un cassette y poner mi estudio de inglés. Y así aprendí un poco. Cuando aprendí eso, me metí al colegio. En el colegio recuerdo que había un anciano. Este anciano era hispano, ya viejo. Pero en la clase había puros guatemaltecos, colombianos, venezolanos, de todo hispano ahí en la clase. Pero había pocos chinos, los chinos. Y fíjense que los chinos en 6 meses ya estaban hablando inglés. Y su alfabeto de ellos es totalmente diferente al alfabeto de los americanos. Nuestro alfabeto de hispano con el del americano, muy parecidos, casi son iguales. Pero qué difícil para un hispano aprender inglés. Bueno, pues, para mí, ¿verdad? Pero recuerdo que la maestra estaba a su clase y este anciano todo contestaba. Sabía todo contestaba. Pasó el curso y nos dieron el examen final y dijo la maestra, bueno, Joel, pues ya pasaste al segundo nivel y tal, pasaste al segundo nivel. Cuando llega con el anciano, le dice, ya llevas 7 años aquí en la clase, dice, y todavía estás aquí, ya te califiqué, sigue al próximo nivel. Y dijo el anciano, es que tengo miedo, prefiero, no sé, siento que aquí me siento cómodo, pues sí, pues tú estás dando la clase. O sea, ya sabía todas estas cosas, las sabía, pero no se sentía con el valor de aplicarlo en su vida. Siguió en esa clase, no sé cuántos años, tal vez se moriría ahí en esa clase. Y nosotros, como creyentes en Dios, ya debemos de pasar a un nivel muchísimo más alto que pelearnos te digo, de comidas y de bebidas y de vestiduras. Tenemos que pasar a un nivel de entendimiento espiritual muchísimo más elevado de lo que ya llevamos en no sé cuántos años llevas en la iglesia o como creyente. Ya debemos de crecer, de predicar, de enseñar la verdadera enseñanza de Dios y su Mesías. Entonces, ese es mi mensaje y espero, no sé, que tú puedas pues participar en traer esa era mesiánica pronto. Y cada que un judío termina su clase dice que su Mesías venga pronto. Y ese es mi deseo, que Yeshua, el Mesías, nos encuentre
trabajando en estos 2000 años que estamos viviendo en su era mesiánica, porque él dijo, he aquí el reino de Dios está entre vosotros y se ha acercado. Estamos viviendo en la era mesiánica. Entonces, ese es mi deseo, que nosotros pues entendamos que el mensaje verdadero de las festividades y de los rituales judíos tienen una enseñanza muchísimo más elevada de lo que estamos enseñando y predicando en estos días en el mesianismo y en el cristianismo. Ok, so voy a dar el tiempo para comentarios, preguntas, y yo aquí termino. No sé si se eh, puedan ustedes hablar. ¿Puedes hablar, Dina? Ya, Sí, sí, ahora pues. sí, ya, parece que ya. Ok. El que quiera comentar, yo estoy más que dispuesto a escuchar. Oye, hermano, Sí, ¿cómo hermano. está? Bien, bien. ¿Y tú cómo Shabbat estás? Shalom. Shabbat Shalom, A hermano. usted y a toda la concurrencia. Shabbat Shalom. Shabbat Bueno, Shalom. solamente quería dar las gracias por haber tomado el tiempo de tu tiempo y refrescar nuestras memorias. Y también, pues, restablecer los puntos, especialmente aquellos que no entienden bien cuál es la razón de lo que está escrito en la Torá. Pero de todas maneras, pues, gracias y gracias al Eterno primeramente. Y Shabbat Shalom otra vez a todos. Shabbat Shalom, Shabbat hermano. Shalom. Hermana, Hermano, ¿cómo está? hace 8 días no me oyeron, yo les hablaba y no me oían. Estaba apagado el micrófono. Sí, porque el hermano estaba hablando. Pero anyway, un gusto en verla, hermana. Se ve muy, muy bien usted. Sí, gracias a Dios, hermano. Y usted también se ve muy bien. Gracias, gracias. Así es. No, ningún Siga comentario. hablando, hermano. Bueno, será. No preguntas, no comentarios. Uy, Torita. Pues si no, yo voy a terminar, pero voy a dejar aquí para que ustedes puedan platicar, puedan conocerse los que no se conocen. Voy a dejar abierto aquí hasta que termine. ¿Okay? Hermano, gracias por la palabra que nos dio hoy en este día. Compartiste mucho en la enseñanza de cómo debemos caminar con Yeshua y a veces es difícil que yo me expreso o batallo en eso, pero yo te agradezco todo lo que nos estás enseñando, ¿ok? Y estoy, es como repasando todo lo que hemos aprendido y es muy bueno para los que van empezando y para los que ya tenemos tiempo en esto, sabiendo, ¿verdad? Estas cosas. Es bueno refrescar nuestra memoria para poder seguir caminando, porque como estamos mirando las cosas difíciles nuestro alrededor, estas cosas nos ayudan a reafirmar nuestra fe y nuestro deber en este camino que tenemos, ¿verdad? En la vida, con el conocimiento de la palabra. Lo que usted enseña es muy bueno para que así podemos seguir en este camino, Okay. aumentando nuestra fe. Gracias. Bueno,
Sigue Entonces, adelante. Necesitamos eso, ¿ok? ok. Pues si Dios quiere, nos vemos la semana que viene aquí a la 1 de la tarde, estudiando el capítulo 1, verso 14 de Génesis, que son las festividades. Verso- Ok, hermano. Muy Ok. bien, hermano. Ándale pues. Ok. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Hey.